Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Colombia es el país con el mayor número de desplazados internos del mundo. Naciones Unidas reveló hoy que 6.9 millones de colombianos han tenido que abandonar sus lugares de origen por razones del conflicto. En su informe anual, la ONU también indicó que 65 millones de personas a finales de 2015 eran consideradas refugiadas y desplazadas en el planeta. De este dramático balance que va en aumento y de la mayor incautación de billetes falsos en la historia del país, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Colombia, primer lugar en el mundo en desplazamiento interno según la ONU. Gobierno y FARC acuerdan la búsqueda de 80.000 desaparecidos. Abatido francotirador del ELN en Cauca. Cae arsenal de bandas criminales en el Meta. Realizan la incautación más grande de billetes falsos en toda la historia. Multas y sanciones del Código de Policía entrarán en vigencia en 6 meses. Presidente Santos no descarta subir impuestos y continúa la guerra. Ministros publican declaración de bienes y rentas. Arranca validación de firmas para referendo revocatorio en Venezuela. Jugadores de la Selección Colombia dicen que en semifinales no hay favoritos. El miércoles se define futuro del técnico Juan Carlos Osorio al frente de la Selección de México. Colombia supera a Siria e Irak en el número de desplazados internos. Estamos hablando de casi 7 millones de personas. Lo indica el más reciente informe de tendencias globales de Naciones Unidas, que señala a Nariño, Antioquia, Cauca, Chocó y norte de Santander como las regiones donde se presentan los mayores casos de desplazamiento de personas por causas relacionadas con el conflicto. El número de refugiados y desplazados en el mundo llegó a niveles nunca alcanzados, superando incluso el drama de la Segunda Guerra Mundial. Más de 65 millones de personas están en esa condición en los registros de 2015, que superan en 6.000 personas a los elaborados en 2014 por ACNUR. En cuanto al desplazamiento interno, Colombia ocupa el primer lugar en número de víctimas, superando incluso a países que están atravesando por intensas confrontaciones regionales y enfrentamientos internos. La violencia es cada vez más invisible, en el sentido que hay extorsión, amenazas anónimas. Si tú tienes tu pueblo en un corredor estratégico de un grupo irregular, pues allá vas a sufrir las consecuencias, la persecución. ACNUR advierte que si no se toman medidas de seguridad, esta situación podría incrementarse incluso durante el posconflicto. Esos grupos siguen aumentando sus operaciones en todo el territorio. La preocupación es precisamente que están entrando en los territorios ocupados por las FARC. Nariño, Antioquia, Cauca, Chocó y norte de Santander son los departamentos de Colombia que más expulsan desplazados. Los negociadores de paz del gobierno y la guerrilla de las FARC acordaron los mecanismos para iniciar la búsqueda de 80.000 desaparecidos. Las labores de identificación estarán a cargo de Medicina Legal y de la Fiscalía. De las 80.245 personas desaparecidas en el país desde 1938, 21.557 son forzadas. El reto de Medicina Legal y otras entidades es encontrarlas e identificarlas. Este fue el acuerdo al que llegaron en La Habana, gobierno y FARC. Preveemos que son muchos más los desaparecidos. Cuando vamos a exhumar en un cementerio un número determinado de cuerpos, el volumen de cuerpos que hay en los cementerios es mucho mayor, de tal manera que nos plantean una situación grave, y es que muchos de los desaparecidos en Colombia no han sido denunciados. Para su búsqueda se conformaron 4 mesas de trabajo para dar respuestas a las víctimas y poner en marcha una estrategia encaminada a prepararnos para el acuerdo final en caso de que la paz se firme. Las desapariciones se registran en su mayoría en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Putumayo y Caquetá. Hoy, por su parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reveló que durante un eventual periodo de posconflicto habrá patrullajes militares urbanos para apoyar a la policía en las zonas con mayores problemas de seguridad. El ministerio elaboró un mapa con los municipios donde eventualmente los militares reforzarían la seguridad urbana al lado de la policía, que tiene la responsabilidad principal y las funciones judiciales. Eso incluye una nueva manera de ver la seguridad, y es unas fuerzas que podrán hacer un patrullaje urbano. En este momento tenemos un entrenamiento de esas fuerzas
urbanas en varios sitios del país. Eso lo veremos con frecuencia, especialmente en aquellos sitios donde haya una mayor necesidad de seguridad. El ministro dijo que también se están capacitando para llegar a territorios rurales donde antes no hubo presencia de la fuerza pública. Y nos vamos hasta el Cauca. Allí un francotirador de la guerrilla del ELN, que además actuaba como explosivista de esa agrupación, fue abatido por el Ejército Nacional. Tropas adscritas a la tercera división del ejército abatieron esta madrugada en pleno combate a alias Periverde o comandante Alexis, reconocido cabecilla del Frente José María Becerra del ELN, quien según fuentes militares llevaba más de 11 años delinquiendo en esta organización. Responsable de sicariato, responsable de la extorsión y responsable de ser uno de los explosivistas y fuera de eso francotirador de esta organización delictiva. Según el ejército, este subversivo experto en explosivos y adiestrado francotirador había dirigido los más recientes tomas a poblaciones en el Cauca, en el Tambo, en Huicitó y en el Patía, con muerte de varios policías y soldados. A este guerrillero se le halló abundante material de guerra, documentación, memorias y varios discos duros que están siendo analizados por la inteligencia militar. Entre tanto, en norte de Santander, las autoridades responsabilizaron al EPL del asesinato de 2 policías. El comandante de la estación de policía del municipio de San Calixto, norte de Santander, teniente Jonathan Parra, y el patrullero Deimer Ballesteros fueron asesinados cuando compraban víveres en una tienda de la localidad. Se presume que pudo haber sido el grupo del EPL, de acuerdo con la información que ha suministrado la Policía y el Ejército Nacional. La Policía Nacional ofrece una recompensa para quien dé información de los actores de este doble crimen. La Policía Nacional ha autorizado una recompensa hasta 75 millones de pesos. En lo corrido de este año, en los municipios que conforman el Catatumbo, han sido asesinados 10 uniformados del Ejército y la Policía a manos de francotiradores del ELN y el EPL. En el Valle del Cauca, las autoridades ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos para quien dé información de los 2 militares que se fugaron de una guarnición militar en el municipio de Cartago con varias armas de ese complejo militar. Las autoridades del Valle del Cauca ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien pueda dar información sobre los 2 soldados identificados como Elías Zapata López, de 20 años, y Óscar Malambo Hernández, de 25, adscritos al batallón Vencedores de Cartago del Valle del Cauca, quienes desertaron con 3 fusiles Galil calibre .556. Y que en este momento, además de ser desertores de hurtar los fusiles, están sindicados presuntamente de cometer un delito como un homicidio en una pareja en el Águila. En su huida, los uniformados presuntamente asesinaron una pareja de motociclistas identificados como Juan Carlos Restrepo Estrada y Nancy Paola González Martínez, ambos pereiranos, quienes recibieron varios impactos de fusil en su cuerpo, al parecer durante el intento de robo a su moto. El ejército descubrió en el departamento del Meta un depósito de armas del llamado Clan del Golfo. El material de guerra incautado está compuesto por 20 fusiles, una ametralladora M60, 5.600 cartuchos para los mismos, proveedores, material de intendencia y 2 motocicletas que pertenecerían, según las autoridades, al Clan Golfo, antiguo Clan Úrsula, y el cual fue hallado en zona rural del municipio de Maperipán Meta por tropas de la 7ª Brigada del Ejército en coordinación con el CTI. Estas estructuras armadas vienen delinquiendo a través de sus organizaciones en el oriente del departamento del Meta y en el sur del Meta, en el municipio de Vistahermosa. Asimismo, fue incautado material con información importante para las autoridades. Ha quedado en poder de la Fiscalía General de la Nación documentos e información importante que nos indican cómo es la conformación de estas estructuras, cómo vienen operando. Según las autoridades, el material de guerra incautado estaba valuado en más de 300 millones de pesos y fue dejado a disposición de la Fiscalía. En Medellín, la policía realizó la mayor incautación de billetes falsos en toda la historia del país. El monto de este dinero falsificado alcanza los 34.000 millones de pesos. La organización dedicada a la fabricación de moneda nacional y extranjera falsa en dólares operaba desde el occidente del país. Los billetes, que contaban con alta calidad de impresión por el tipo de papel, eran fabricados por una banda de 11 personas entre diseñadores gráficos, impresores, transportadores y caleteros, a los que les incautaron más de 35.000 millones de pesos, la mayor incautación de plata falsa en Colombia. Allí se elaboraban billetes con denominación de 50.000 pesos, de 20.000, de 10.000 y de 5.000.
y asimismo se encontraron dólares de denominación de 100. Estos dólares eran transportados hacia Ecuador y hacia los Estados Unidos, donde eran comercializados. La imprenta desmantelada tenía capacidad para la producción de 20.000 unidades semanales. A sanción presidencial pasó el Código de Policía luego de ser aprobada la conciliación de esa iniciativa. Las sanciones y las multas que contempla la nueva ley se aplicarán 6 meses después de su sanción. En una primera instancia habrá una etapa que va a ser pedagógica para que los ciudadanos conozcamos cuál es la norma. Los 247 artículos del nuevo Código de Policía incluye multas que van desde los 92.000 pesos hasta los 800.000 para quienes, entre otras normas, compren celulares robados, no recojan los excrementos de sus mascotas, porten armas para amenazar a la autoridad o no apaguen los equipos ruidosos. Yo creo que al final es una norma que va a contribuir mucho a la seguridad que tanto piden los ciudadanos en Colombia y especialmente a crear nuevos estándares de convivencia en la nación. Sin embargo, serán demandadas varias normas que, según la oposición, violan los derechos fundamentales. El ingreso de la policía a los centros educativos, que nos parece un retroceso enorme con respecto a los avances del Código de la Niñez y la Adolescencia. Vamos a demandar los artículos referidos al espacio público y en especial a la presencia de vendedores informales y vendedores, pues dentro de ellos vendedores ambulantes. Vamos a demandar lo que tiene que ver con la protesta social, porque nos parece que se restringe, se acota no solo la protesta como tal, sino todo el tema de las movilizaciones, y vamos a demandar también todo lo que tiene que ver con el ingreso a los hogares sin que medie una autorización. Se espera que antes de finalizar este mes de junio, el nuevo Código de Policía sea sancionado por el presidente Juan Manuel Santos. La policía liberó 4 tortugas en vía de extinción que fueron halladas, abandonadas en una de las trochas ubicadas en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. Las 4 tortugas marinas verdes que fueron encontradas en el sector conocido como el Limoncito, en zona rural de Riohacha, en La Guajira, en un costal, ingresaron al país desde Venezuela. A los reptiles que se encuentran en vía de extinción les fueron halladas heridas producto de amarre con cabullas. Los animales que fueron devueltos a su hábitat en el Mar Caribe tienen un valor ecológico de 100 millones de pesos y van a ser vendidos a particulares o a restaurantes en el mercado negro en Maicao. Ya a esta hora el gobierno y los camioneros adelantan una nueva jornada de conversaciones para buscar alternativas que permitan levantar el paro de los transportadores de carga. Lorena Granados de CMI, buenas noches y cuéntenos por qué razón no se ha logrado un acuerdo después de haber tenido ya 8 reuniones. Adelante. Buenas noches, Santiago. Pues sí, hoy se completan ya 15 días de paro camionero. A esta hora están reunidos los transportadores de carga con el ministro de Minas y Energía, también con el ministro de Transporte. El tema de discusión de hoy es el tema de los combustibles. La reducción, recordemos que ellos han solicitado, es de entre 800 pesos y 1.200 pesos. Este es el punto más álgido de toda la discusión. Una reducción entre 800 y 1.200 pesos le exigirán los camioneros al ministro de Minas y Energía, quien hasta hoy asiste a la mesa de negociación. Tendrá que explicarnos por qué en un Estado social de derecho como el nuestro, el gobierno no acata el fallo de la Corte Constitucional para bajar el tema del Fondo de Estabilización. Otro punto de desacuerdo es el de los peajes. Sin embargo, hay avances significativos en materia de fletes. Las partes acordaron construir una estructura de costos operativos. Eso es un piso mínimo que tienen que pagar los generadores de carga y eso con nosotros está totalmente claro. Según los camioneros, están trabajando con la DIAN en un mayor control para evitar que los despachadores cobren prebendas a los transportadores y además que pongan en cintura a empresarios que evaden impuestos. Los camioneros exigirán al gobierno que estos acuerdos sean blindados a través de actos administrativos para garantizar el cumplimiento de los mismos. Es toda la información que registramos hasta ahora desde el Ministerio de Transporte. Lorena Granados, CMI, La Noticia. Lorena, muchas gracias, pues seguimos esperando resultados de esta reunión. Y en Bogotá, representantes de las dignidades agropecuarias se reunieron con el procurador Alejandro Ordóñez y los ministros de Agricultura y de Hacienda, ante quienes denunciaron el incumplimiento por parte del gobierno de los compromisos que fueron adquiridos para levantar el pasado paro agrario. Las dignidades agropecuarias amenazaron con ir nuevamente a paro dentro de un mes si persiste el incumplimiento del gobierno con los acuerdos logrados en días pasados. Nosotros hemos esperado este escenario, somos respetuosos de todos estos procesos, pero realmente no se han cumplido.
Hoy lamentablemente no prestan la cara a los ministros, simplemente mandan algunos viceministros, algunos funcionarios, pero realmente todavía no hay una respuesta contundente del cumplimiento de las actas. Sin embargo, el jefe del Ministerio Público reconoció avances. El nivel de cumplimiento es bajo, por orden del 50%. Y de otra parte, se evidenció que el gobierno ha hecho esfuerzos en ese sentido. En los próximos días nuevamente se reunirán las partes en la Procuraduría General. El sistema de transporte masivo de Bogotá, Transmilenio, anunció cambios en su operación a partir del próximo 25 de junio. Se suprimen algunas rutas, hay cambios también en horarios y se unifican otros recorridos. Transmilenio anunció un revolcón en sus rutas dentro del plan de reorganización de troncales que iniciará el 25 de junio. Los servicios F61, B61, C31 y G31 serán eliminados, pero sus paradas se fusionarán con otras rutas ya existentes. Estamos ajustando rutas puntuales, quitando rutas que son muy parecidas y que salen de la misma puerta. Tener puertas en las que salen tantas rutas, eso no es bueno para los usuarios ni es bueno para el sistema. También habrá ajuste de horarios los fines de semana, ampliando horarios para las rutas C17, H17, D22, G22, C30, G30, D26, E26, C71, G71. Ya estamos haciendo ese tipo de ajustes, estamos haciendo ajustes de rutas, ajustes de puntos de salida, quitando rutas redundantes. Además habrá ajustes en el servicio dual entre Usme y el Portal 80 y entre el Portal del Norte y el Portal de las Américas. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, advirtió que no descarta subir los impuestos en el país y continúa la guerra interna. En entrevista con Señal Institucional, el presidente Santos desmintió las versiones que han señalado que en caso de que se firme la paz con las FARC, se subirán los impuestos. Aseguró que es todo lo contrario. Se han dicho que vamos a subir los impuestos para pagar la paz. Todo lo contrario, si llega a continuar la guerra, ahí sí tenemos que subir los impuestos para financiar la guerra. Las guerras son muy costosas. Sectores de la oposición, específicamente el Centro Democrático, ha señalado que este tipo de declaraciones del presidente Santos generan pánico al pueblo colombiano para llevarlos a votar el plebiscito, a lo que el ministro del Interior respondió. Hay que tratar de hacer una campaña constructiva, positiva, en eso va a trabajar el gobierno. El gobierno ha señalado en varias ocasiones que en el momento de que se logre la paz se tendrá más recursos para invertir en otros sectores como la educación, salud o programas sociales. Por su parte, el vocero de Justicia Tributaria, Mario Alejandro Valencia, advirtió que un incremento del 16 al 19% en el IVA pone en riesgo la confianza de los consumidores. De acuerdo con la Red de Justicia Tributaria, un incremento del IVA y la inclusión de más artículos de la canasta familiar, como lo propone la Comisión de Expertos, sería contraproducente con los propósitos de cerrar la brecha de desigualdad del país. Además, afectará el consumo de los hogares, golpeando el crecimiento de la economía. Lo que va a provocar es una caída del consumo de los hogares colombianos, por un lado, por el lado fiscal, por cobrarles más impuestos. El académico cuestionó la comisión al señalar que sus miembros solo copiaron recomendaciones de organismos internacionales. Si se busca reducir la desigualdad, que ya es muy alta, esta propuesta de la Comisión de Expertos con la próxima reforma tributaria no lo va a lograr. Añadió que el impacto para los hogares con un aumento del IVA será del 13,9 billones de pesos. Ministros y otros funcionarios del gobierno comenzaron a hacer públicas sus declaraciones de renta y bienes, atendiendo así una directriz de la Presidencia de la República. Luego de que se conociera la directriz del presidente Santos a través del Departamento de la Función Pública, donde hace el llamado para que los servidores publiquen voluntariamente su declaración de bienes y rentas con el objetivo de promover el acceso de la información a la ciudadanía en aplicación de las normas de transparencia y rendición de cuentas. La gran mayoría de ministros como Transporte, Hacienda, Interior, TICS, Ambiente han hecho pública a través de la página web de su respectiva cartera o a través de la web del Estado estos documentos. El precio del dólar inicia la semana a la baja. Indicadores económicos de esta jornada en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 2.972 pesos con 97 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.900 pesos y la venden en 2.930 pesos. Un euro cuesta 3.408 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 39 centavos. El azúcar se transó en 19,67 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $49 con 77 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.420 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,60% a 1.316 puntos. La acción preferencial del Banco Avevillas fue la que más subió con una valorización de 8,17% a 6.490 pesos. La acción que más cayó fue la de preferencial Grupo Suramericana al perder 0,43% a 36.940 pesos.
Veamos qué novedades nos tiene ya listas Paula Viloria en su sección CMI en línea. ¿Alguna vez ha experimentado una velocidad tan lenta navegando en Internet que le surgen miles de preguntas e incluso ha llegado a sospechar que su vecino le está robando Wi-Fi? A continuación, conozca las 3 formas para confirmarlo. La primera manera de hacerlo es realizando un test de velocidad. Digite en su buscador las palabras test de velocidad y verifique que la velocidad que usted contrató sea la misma que ahí aparece. Segundo, vigile la actividad de su router. Para hacerlo, apague todos los aparatos que tengan conexión Wi-Fi en su casa y luego observe la actividad de los bombillos de su módem. Si el parpadeo de las luces continúa siendo constante, esa podría ser una señal de que alguien más está colgado a su red. Si aún tiene dudas, llame a su operador para que le informe el nombre de cada uno de los dispositivos conectados a su red, de manera que usted sepa cuáles son de su propiedad o no. Para protegerse, establezca una contraseña segura a su red Wi-Fi que tenga números, letras y caracteres especiales y cámbiela a menudo. ¡Feliz noche! A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Nos vamos, pero ya saben que a las 8:30 y a las 9:30 tienen más información aquí en CMI. Yo los espero a las 8:30 con información internacional. ¡Feliz noche! Chao.